¿Qué tal amigos? Soy Cristina Vargas y soy Radio Host. Hemos estado conversando acerca de los crímenes que están marcando la historia actual de México y del mundo. Crímenes que se han viralizado, como es el caso de la pequeña Ana Dalai, la hija de la popular cantante Gloria Trevi, que fue procreada bajo el yugo del clan Trevi Andrade, conjuntamente con el productor Sergio Andrade. Un crimen que está marcando la historia porque se trata de una pequeña de solamente 4 meses, que viviendo con más de 8 personas perdiera la vida y que la versión de las que vivían en esa casa es muerte de cuna. Dicho por ellas, dicho por las jóvenes que vivían el acoso, la violación, la corrupción y que no tenían la autonomía ni siquiera para decidir cómo moverse de un lugar a otro. Y esto está en testimonios, no solamente de cada una de ellas, que a más de 20 años de lo acontecido, han estado dando diversos testimonios de la tortura que vivían bajo el yugo de un hombre que abusaba de todas ellas. De hecho, muchas de ellas tuvieron hijos, procrearon hijos con el productor Sergio Andrade. Karina Yapor, una de ellas, tuvo incluso la oportunidad de intentar recuperar a su hijo en España, una de las tantas residencias que ocupara el clan Trevi Andrade. Se sabe que Karina Yapor, dicho en su libro, y tras ciertas demandas, pudo recuperar a su pequeño, que le fue arrebatado de las manos mientras estaba en el clan Trevi Andrade. En ese libro, Karina Yapor narra incluso que parte de la muerte de la pequeña Ana Dalai pudiera ser responsabilidad de Gloria Trevi. Hasta da tintes de que pudiera ser Gloria Trevi quien hubiera atentado contra la vida de su pequeña, asfixiándola. Entre acusaciones y no, lo cierto está en que son demasiadas las versiones que apuntan a la muerte de la hija de Gloria Trevi. Y entre tantas jóvenes y un hombre mayor, se vieron o se saben muchas cosas. Entre ellas, no solo la muerte de la pequeña Ana Dalai, sino la desaparición de su cuerpo. ¿Dónde? ¿Cómo? Hay una versión por parte de Mari Boquitas, una de las líderes del clan Trevi Andrade, que se sabe que con sus propias manos cortaría los pies de la pequeña, arrebatándole las huellas de los pies de la bebé para que no lograra ser identificada por las autoridades. Dicho en el libro que comentamos de Karina Yapor, aparece una posibilidad de que Karina haya visto cómo Mari Boquitas partiera en trozos el cuerpo de la pequeña Ana Dalai. A sospecha de decir en su propio libro, me sentía muy rara. Entré a la cocina y escuché golpes de machete. Más tarde me enteraría que se trataba del cuerpo de la bebé de Gloria y la estaban incrustando dentro de una bolsa, pero era demasiado pequeño lo que metían ahí. Esas son insinuaciones en su libro que da Karina Yapor, en donde se hace ver que la niña fue descuartizada. Otra de las versiones de este siniestro tan espantoso es que 2 mujeres, una de ellas Liliana Regueiro, habría tenido órdenes por parte de Sergio Andrade de llevarse el cuerpo de la pequeña después de fallecida y arrojarlo a un río. Pero no solas, ellas 2 llevaban 2 custodias más. 2 de esas jóvenes estarían acompañándolos y dando testimonio a Sergio Andrade de que sucediera exactamente lo que él había ordenado. Se trataba de las hermanas de la Cuesta. Ellas estarían encargadas de reportarle a Sergio Andrade que el cuerpo de la pequeña fuera rigurosamente lanzado al río. En una versión más aparece la posibilidad de que Mari Boquitas, conjuntamente con Liliana Regueiro, hubieran intentado, que fue la versión que finalmente le dieron a Gloria Trevi. La versión que Gloria Trevi escuchó por parte de la voz de Liliana fue que habrían llevado el cuerpo a hacerle una especie de funeral privado y después la iban a sepultar.
Liliana Regueiro habría comentado que no se pudo sepultar el cuerpo porque pensaban sepultarlo en un terreno baldío, pero no era llano como lo dicen ellas. Ese fue el término que utilizaron, y que por no ser un terreno llano, no pudieron consolidar sepultarla ahí. Una y otra mentira. Lo cierto es que la versión original es tal vez la más cruel, pero tal vez posible. Recientemente y desde una década hacia acá, hacia el 2024, Gloria Trevi ha dado innumerables entrevistas y destaca muchísimo una entrevista que le dio a la reportera, a una de las importantes reporteras de México, Adela Micha, en donde le dice todo lo que pasó ella durante el cautiverio que estuvo viviendo con el clan Trevi Andrade, en donde ella era una de las supuestas líderes. Ella misma platica que los vestiditos de su bebé los tenía que arrancar de las telas de sus propios vestidos de ella. Cortaba trozos de tela y armaba vestiditos para su nena. Algunas historias bastante injustificadas que no pintan ni siquiera un acorde con las fotografías de la bebé, de su pequeña, Ana Dalai. En otros testimonios, inclusive ella platica la forma en la que supo que su hija había muerto. Resulta que estaban en una habitación, en plena trifulca, en plena discusión, el señor de las mujeres, el señor Andrade discutiendo con una de ellas. Gloria Trevi enfatiza en esta entrevista que estaba dándole pecho a la bebé y que parte de esa inquietud que ella sentía era precisamente el saber que estaban transcurriendo los minutos y que tenía que ver a su bebé para darle de comer. Sergio Andrade toma la decisión de decirle a una de las pequeñas que vaya por la bebé y cuando ésta la trae cubierta con su mantita hasta el rostro. Sergio Andrade le dice, ¿pero respira? Y ella con señas en el rostro le dice que parece que no. Gloria Trevi se empieza a inquietar, se empieza a sentir mal, hasta que una de ellas le dice, no está respirando. Y es cuando empiezan las cosas a cambiar de tono. En una de las versiones, como parte de la entrevista con Adela Micha, Gloria Trevi le dice, me levanté, la tomé, la vi morada y me la intenté llevar al hospital. Cuando en la puerta iba a cruzar para salir, una de ellas me dijo, concretamente Mari Boquitas, no la lleves, ya está muerta. En otra de las tantas versiones, parece ser que nadie hizo nada porque la bebé sobreviviera. Alguna versión desata por ahí la posibilidad de darle respiración, de darle los primeros auxilios y sin resultado alguno. A conclusión, una bebé de 4 habría muerto. La niña morada, su madre llorando. En el mismo testimonio que le da Adela Micha, ella comenta que pasaron 3 días y ella sentía que amamantaba a un bebé. Cuando logró reaccionar eran los bebés de sus compañeras que hacían eso para que ella tirara la leche que se le estaba acumulando. Y ella sabía que podía ser su hija, pero cuando miraba, el choque emocional era doble porque no se trataba de su hija, estaba amamantando a los hijos de sus compañeras, de las otras mamás del clan Trevi. Pero es un homicidio del que forma parte también la sociedad. Y para ello nos vamos a trasladar al momento en el que Sergio Andrade tiene tanto poder. Y esa impunidad la viene arrastrando desde que era un alto ejecutivo de la única televisora que había en México, líder en la comunicación y dueña de todos los derechos absolutos del cine y de la televisión en México. Sergio Andrade era un empoderado de la música, de la televisión, de las novelas, como lo fueron también otros productores, como lo fue Luis de Llano, y otros tantos más que ahora están acusados de abuso, de corrupción. Algunos con la valentía de quienes se han atrevido a acusarlos. Otros seguirán así, impunes, disfrutando del espectáculo. Y es que, ¿cómo no? Si estaba totalmente normalizado en la década de los 80s, que los productores podrían abusar de cualquiera de las actrices, actores, cantantes, cualquier promesa musical
pasaba por los filos de esos productores y ellos decían quién se quedaba y quién no, como lo hizo también Raúl Velasco. Este se queda, este se va, a este lo arruinamos, a este lo opacamos, a este lo callamos. Y ya no es un secreto a voces, es simplemente una realidad que con los años tendría que salir a flote. Para la década de 1970, en 1977, la Fábrica de Sueños Televisa había cerrado con mucho éxito una novela infantil. La primera de muchas telenovelas que surgieron después con espectadores niños, dirigida al público infantil y juvenil. Se trataba de Mundo de Juguete, una telenovela o comedia que estaba protagonizada por Graciela Mauri, Ricardo Blume, Sara García e Irán Ori. Cuando cerró esta telenovela tuvo tanto éxito que evidentemente el hueco quedó bastante vacío. Un espacio que cubrir y que no se llenaría tan fácilmente. Fue hasta 1983 cuando aparece Chispita. Chispita es un personaje muy simpático, una pequeña de 12 años con 2 trenzas, hermosa, juguetona. ¿Y quién mejor que Lucerito? Era la protagonista de Chispita. Por ahí vemos a Enrique Lizalde y otros grandes actores más. El rating fue muy alto, la televisora era única y para 1983 incluso el programa estelar de la televisión juvenil era XETU. Lanzan una convocatoria haciéndole un poco de promoción a luz a la telenovela Chispita y convocan a las jovencitas a realizar su sueño. ¿Y quién se parece a Chispita? Buscando la doble de Chispita, decenas de jovencitas aparecen en el foro de la televisora tratando de ganar el concurso. La ganadora indiscutible fue Gloria Trevi. A partir de ahí, de sus 12 o 13 años de Gloria Trevi, empezaría una brillante carrera. Nace una estrella de la mano de Sergio Andrade. Hay un oscuro pasado alrededor de esa pequeña y breve introducción. Se dice que Sergio Andrade estaba rotundamente enamorado de Lucerito. Lucerito o Chispita había sido el amor de Sergio Andrade. Él mayor de 30 años, más o menos 38, y Lucero 12 años. Con tan pocos años fue el tema que tuvo Lucero durante la telenovela y en realidad se dice, y lo dice la prensa, que fue un tema que hablaba mucho de la relación que se estaba cocinando entre los dos. En las entrevistas que ha dado Lucero, ella niega rotundamente haber tenido nada que ver con su productor y manager. Incluso da testimonio de que alguna ocasión, en una llamada telefónica que le hizo Sergio Andrade a Lucerito, su hermano contestara en la extensión telefónica de su casa y escuchó las oscuras intenciones de Sergio Andrade de proponerle a Lucerito fugarse juntos, darse a la fuga, escaparse. Esto sirvió para que el hermano notificara a los padres y Sergio Andrade fue despedido como manager de Lucero. Para entonces Lucero ya era Chispita y el éxito era rotundo, inminente. Y la prensa lo sabe, lo escribió. El amor de Sergio Andrade fue Lucero y lo replicó con la doble de Lucero, la doble de Chispita que para entonces fue Gloria Trevi. La carrera que inició Gloria Trevi fue brillante. Una década con éxitos totales hasta convertirse en una conductora brillante. El programa que la vio nacer, XETU, es sustituido por sus conductores, es decir, Erika Buenfil y René Casados le entregan la estafeta del programa a Gloria Trevi. Se convierte en la conductora estelar de ese programa en su versión remix, XETU Remix. No con el mismo éxito, por supuesto. De hecho, los números fueron tan bajos que el programa solo duró 4 meses, de septiembre de 1996 a enero de 1997. Pero no hubo problema para Gloria Trevi porque ella también ya estaba pisando las grandes esferas, con éxitos no solamente como Papá sin Catsup o Pelo Suelto. Había otros tantos éxitos más de desamor
que de hecho estaban dedicados a Sergio Andrade. Con los años nos enteramos de qué se trataba. Cada uno de esos éxitos vendría en resentimiento porque Sergio Andrade la estaba compartiendo con otras mujeres. Gloria Trevi estaba viviendo la dualidad de su carácter. Incluso la prensa hace un énfasis en eso. Aseguran que Gloria Trevi era irreverente, rebelde, atrevida, extrovertida en el escenario. Incluso en las entrevistas, con su cabellera enorme y una melena despeinada. Pero bajando de ahí y pisando tierra, Gloria Trevi no sabía más que agachar la cabeza, no mirar a nadie. Siempre aparecía en su cara el miedo. Y eso lo dicen los reporteros que han acompañado su historia. La dualidad de Gloria Trevi se ve reflejada en el escenario. Se destapa, es otra. Claro, porque su trabajo era demostrarle a las pequeñas que estaban siendo reclutadas que tenía mucho éxito. Y esa era la arma que utilizaba Sergio Andrade para reclutar más jóvenes. Y no lo hacía solamente en México, lo hacía en otros países, en Argentina, en Chile, en Brasil, donde también tuvo residencia. El clan Trevi Andrade estuvo viviendo en Canadá, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en España. De hecho, Karina Yapor perdió a su hijo en España, donde más tarde, años después, bajo las demandas, en donde, claro, lo expone en su libro, las demandas de sus padres hicieron una búsqueda minuciosa para encontrar a su pequeño que ya residía en una casa hogar en España, y afortunadamente lo lograron. Pero ya volviendo al tema del clan Trevi, evidentemente Gloria Trevi, por supuesto que vivía una dualidad emocional, porque el amor de su vida compartía su pasión y su amor con otras mujeres de su edad. Y eso lo dice la propia Mari Boquitas y la propia Aline Hernández. Aline Hernández, que por cierto se convierte en una pieza fundamental de toda esta historia. Y es gracias a Aline Hernández que nos enteramos de la gloria y el infierno que vive Gloria Trevi y todo un clan, el clan Trevi Andrade. En 1998, Aline Hernández, la ahora conductora de televisión, publica un libro titulado La gloria por el infierno. Un libro que le daría la vuelta al mundo, en donde se narra el infierno que estarían viviendo las chicas que eran reclutadas por la Gloria. Gloria Trevi. La reclutadora, la que se encargaría de convencer una por una de las chicas con el fin de llegar a ser estrellas como ella y al final de cuentas llevarlas todas a vivir con Sergio Andrade, compartiéndolo, con corrupción, con violación, con abuso, con engaños. Aline Hernández se habría casado con Sergio Andrade y muestra de ello existe una fotografía en donde con tan solo 14 años la joven Aline había contraído matrimonio con un productor casi 20 años mayor que ella, el productor, creador de artistas Sergio Andrade. Y es ahí donde tenemos que hacer un breve paréntesis porque estamos hablando de una sociedad permisiva. ¿Cómo es que los papás de una joven de 14 años pueden permitir que se case con un productor casi 20 años mayor que ella, con la ambición de llegar a la fama, al poder? Como así sucedería con Mari Boquitas, una joven de 15 años que se casa también con Sergio Andrade. En ese libro, de La gloria por el infierno, Aline platica cómo es que logró salir de ahí. La mamá de Aline Hernández le habría escrito una carta en donde le comenta que su papá recién fallecido se le había aparecido en un sueño y le habría advertido que su hija Aline estaba en peligro. Aline no había recibido la primera advertencia. Sergio Andrade ya le había hecho otra más. Cuando se casaron, Sergio le había comentado que no sería la única, que había más mujeres como ella, que tendría que compartirlo. A ella le pareció bastante desagradable y no estaba en paz. Con la carta de su madre y 100 pesos en la bolsa, logra llegar al jardín y ahí se desprende de la poca ropa que tiene. Con tan solo una especie de pijama, logra pedir un taxi y huye de ahí. Después, el libro contaría todo. Con el tiempo empieza una persecución inminente.
con un cartel de Se Busca en donde aparece la fotografía de Sergio y de Gloria. Pronto llegaría el año 2000 y serían capturados en su casa de Brasil. El escándalo llegaría para Mari Boquitas, Gloria Trevi y Sergio Andrade después de ser capturados y llevados a prisión. Es en prisión donde Gloria Trevi resulta embarazada nuevamente. Su hijo Ángel Gabriel nace en la prisión. Todo el mundo especula del parecido extraordinario que tiene el hijo de Gloria Trevi con Sergio Andrade. Y ella niega rotundamente y no dice quién es su papá. No hace falta. Lo cierto es que pocos años después son liberados. Primero, a los 4 años, Gloria Trevi. Después, a los 7 años, Sergio Andrade. La salida de Mari Boquitas no tiene fecha exacta. Son trasladados a México, donde tienen que presenciar un juicio más y donde también son llevados a prisión. Ahí es donde aparece Karina Yapor, en las demandas, la nueva historia, lo que se narra en su libro. Hoy en día, en pleno 2024, existen más demandas en contra del clan Trevi Andrade, con seudónimos como Jen Doe 1, Jen Doe 2, y ahora se sabe que podría haber 2 jóvenes más con el mismo seudónimo, 3 y 4. En respuesta de ello, la propia Gloria Trevi ha utilizado los mejores abogados para poder apelar y, además de todo, realizar una nueva demanda como estrategia en contra de Sergio Andrade. Por su parte, Sergio Andrade ha hecho una nueva demanda también en Estados Unidos, en donde él confiesa ser culpable de todo, pero de tener una cómplice con el nombre de Gloria Trevi. Una historia oscura, llena de demandas, llena de traición, llena de corrupción, de violencia, de abuso, que implica varias jóvenes que hoy en día son mujeres grandes, amas de casa, algunas famosas, algunas no, con ciertas edades que ya pueden emitir un juicio propio con amargura y tristes recuerdos de lo que vivieron hace más de 20 años. Concretamente, Ana Dalai estaría cumpliendo 24 años, la pequeña que fue arrojada al río.